Córdoba es pasión ecuestre. Córdoba es historia a caballo. Córdoba es la cuna de la raza más bella de todos los tiempos, el caballo español. Y como dijo Cervantes, la madre de los mejores caballos del mundo. Córdoba, capital mundial del caballo español, patrocina este espacio. 1570, esa es la fecha que marca el origen del caballo español, el año en el que Felipe II ordenó construir las caballerizas reales de Córdoba para que albergaran el que iba a ser el mejor caballo del mundo, el nuestro. Ese es el germen al que se sumó a lo largo de la historia la labor desarrollada por los militares y los ganaderos cordobeses. Pero hablar de los orígenes del caballo español entraña muchos más detalles, mucha más información, muchos más datos, y eso es lo que hoy queremos conocer en este espacio. Lo vamos a hacer de la mano de un veterinario clínico de caballos, que además es un enamorado de este animal, es juez nacional de doma clásica y jinete de esta misma disciplina, que ha competido en todos los niveles, desde potros hasta Gran Premio, y que además es un erudito de todo lo que tiene que ver con razas y con líneas genealógicas. En lo que a caballo español se refiere, no hay dato ni anécdota que se le escape, porque ha estudiado muy de cerca nuestra raza, con lo que no vamos a perder ni un segundo más y vamos a presentarle. Guillermo García Palma, buenas tardes, bienvenido a Rienda Suelta. Inma, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Encantada de tenerte. Ya les anticipo, señores, que a ver cómo nos las arreglamos para condensar en los próximos minutos toda la información que nos puede aportar Guillermo, que es pura sabiduría ecuestre. Guillermo, caballo español. Si yo te pregunto por los orígenes, nos tenemos que situar en ese momento en que Felipe II decide crearlo en las caballerizas reales de Córdoba. Un momento al que tú has bautizado como versión 1.0, pero esto es solo el inicio. A partir de ahí, ¿de qué línea se crea este caballo? Cuéntame. Sí, bueno, a mí me gusta mucho hablar, o sea, la mezcla de estilos, ¿sabes? O sea, sí. Nos podemos ir, como España es un país que tiene una historia y una prehistoria muy rica, pues al ser nosotros la última generación, pues podemos contar con todo eso como nuestro bagaje. Entonces eso es sumamente divertido, porque igual que en Érase una vez el hombre, puedes darle para atrás o para adelante al tiempo, sí. Y estás viviendo tu propia historia, tus propias raíces y tus propios orígenes. Entonces yo mezclo muchas veces pues lenguaje antiguo y datos con rigor, no está reñido con cachondeo y con cosas actuales. En los orígenes del caballo español a mí me gusta siempre decir que hay una versión 1.0, sí, que es la de Felipe II, sí, y luego hay una versión 2.0, que es la que tenemos ahora mismo. sí, sí. Parece ser que sin solución de continuidad, porque la primera, pues, por una serie de vicisitudes que podemos hablar de ella, pues fue lo que Buffon le llamaría degeneración buffoniana, fue degenerando. Sí. Pero luego la memoria de ese caballo, o sea, sí. la idea de ese caballo, pues inspiró otra vez a recuperar un poco lo perdido, o quizá no era lo perdido, quizá era la idea, el idealismo de lo perdido, y el poner otra vez el caballo español, que fue la versión 2.0, en la cual pues tenemos el estuvo actual, ¿no? Que parte de 1912, pero que se estuvo gestando casi un siglo antes, porque se estuvo gestando y dándole vueltas a la olla, sí, y a la olla de los ingredientes también, tanto a la cabeza de los hipólogos como a la de los ganaderos que lo materializaron, durante un siglo, durante la Guerra de la Independencia hasta 1912. Fíjate que es una cosa que no fue un huevo que se echó a freír, sino que estaba concienzudamente pensado para recuperarlo. O sea, que se crea el caballo español, pero como con los años, no te preocupes, ya te repregunto yo, con los años y el declive del imperio, me imagino que el caballo degenera, y es ahí donde toca reinventarlo, ¿no? Hay que resucitar ese esplendoroso caballo de Reyes, y entonces llegamos, esa sería la versión 2.0, porque nos encontramos un caballito un poco hecho unos mistos. Y caballo también de jinete, porque yo creo que el caballo español, realmente, en su versión 1.0 fue el primer, vamos a ver, en cría caballar, sí, desde que el caballo es domesticado por el hombre, hay como dos grandes bloques, que eso están expuestos muy bien por el conde de Buffon, que escribió una historia natural durante un montón de años, y hay pues capítulos de la cría del caballo, y él establecía dos grandes grupos de caballos, los que él llamaba caballos de sangre caliente, que para hablar así en plata, digamos, los caballos tipo ligeritos, de reacciones rápidas. Tenemos en la cabeza ahora mismo pues el árabe, el hispanoárabe, el berberisco, y luego los caballos de sangre fría, que eran los más pesados, ¿no? Los del norte de Europa, los caballos de tiro. Estoy hablando de razas actuales. Sí. En el principio pues no eran así, pero básicamente sí que se definía en los grupos etnológicos primitivos, caballos que tendían al masivo y caballos que tendían
al ligero, ¿no? Lo que Buffon llamaba sangre fría y sangre caliente. Entonces, la mezcla de las dos sangres, sí, que es lo que podríamos decirle sangre templada, sí, o es la filosofía principal de los caballos de deporte, que los ingleses llaman warm blood, o los alemanes warm blood, es mezclar los tipos orientales, los tipos de sangre caliente, bueno, orientales o mediterráneos, ¿no? Porque el caballo que había en la Hispania mediterránea era también un tipo de caballo así, con los caballos más pesados que daban un poco más estructura. Entonces, esa mezcla de sangre fría con sangre caliente, creaba pues la nueva raza de silla, porque era un caballo más corpulento, era una fusión, era una especie de fusión. Entonces, cada uno se mete en la bañera con el agua como le gusta. Hay gente que le gusta más fresquita, más calentita, ya es al gusto del consumidor, al gusto del jinete. Entonces, ¿qué pasó en la época de Felipe II? Felipe II quería crear el mejor caballo de Europa, entonces, o del mundo, ¿no? De su imperio. ¿Y cómo lo consiguió? Pues cruzando. Hay documentos que hablan de yeguas andaluzas que, pues, por el origen de aquí, pues, suponemos que serían más bien tendientes a una sangre caliente, o sea, un caballo parecido al oriental. Pero luego, pues, él se trajo sementales de todos lados, ¿no? De Europa. Hay documentados daneses, alemanes, pensemos, por ejemplo, el caballo de su padre, de Carlos V, en el óleo ese de la batalla de Mühlenberg, un caballo oscuro, una expresión fiera. Y, bueno, caballos napolitanos, porque parte del personal que estaba en caballerizas reales venía de la escuela de Nápoles. Había caballerizos como Fiaschi, como Grisón, era del Imperio Español. Y una cosa muy buena que tuvo España es que fusionó la brida y la jineta. O sea, eso de la brida y la jineta no son tan contrapuestos. Desde estos textos de esa época, de 1570 y pico y tal, tú lees, por ejemplo, Pedro Fernández de Andrada, o vamos, hay otros autores ahí que ya te hablan de que toman elementos de una y la otra. Y esa manera de montar es lo que crea el caballo español. O sea, el caballo es un producto de la manera que le gusta montar a los jinetes. Y con esto, ¿qué quiero decir? Quiero decir que siempre la intención del buen criador o del buen jinete ha ido por delante del tipo de caballo que se quería criar. ¿Por qué el caballo español es así? Pues porque en España se ha montado así. Es muy importante el tipo de monta española y el tipo de caballo que queríamos sacar. Entonces, ese caballo fue el primer sangre templada de éxito. Hoy día dice, no, el español o el centroeuropeo, los separamos, pero es que el español realmente fue el primer caballo con la filosofía del centroeuropeo. El caballo Felipe II, en esa época, representaba lo que hoy puede representar el Hanover o el Holstein. Era como el top en lo máximo que se hacía de caballería en esa época. Aunque también te encuentras controversia. O sea, yo tengo un texto ahí de Pedro de Antequera, un capitán que había en las caballerizas que había en Madrid, que ya te hablaba, los zapatas y los valenzuelas, había quien rajaba los zapatas y decía, no tienen nada que ver con los caballos de guerra de nuestros abuelos, estos caballos. O sea, ya había ahí la discusión entre el caballo funcional, el caballo útil. Lo mismo que hoy te encuentras de los que dicen, los morfológicos que son una leche, no tienen nada que ver con el caballo que funciona en Doma, que si San Juan, San Pedro. O sea, un poco, como decían, femenino y cansado. Lo mismo te lo encuentras en esa época. O sea, eso ha sido una constante. Siempre ha habido dos bandos. Si me preguntan bien cuál estoy, yo estoy en el caballo que es bueno para montar. Ole. ¿Por qué? Pues porque la equitación es una disciplina que está desde el principio y es como una bella arte. Entonces, para mí el caballo tiene que ser útil para equitación. Pero vamos, que admito también que haya caballos que sirvan para un montón de otras cosas. Se ve ostentación. Bueno, pues escúchame una cosa, Guillermo. Yo ya he dicho que iba a ser muy difícil concentrar tanta sabiduría en tan pocos minutos, con lo cual me estás contando la versión .1, pero es que nos queda la versión 2.0. La versión 2.0, pues bueno, yo creo que la vamos a dejar para la semana que viene, tengo la sensación, porque es que tienes mucho que contar, porque ahí hay un germen importante que es la ganadería de Miura. Méteme una avanzadilla para que la semana que viene la gente se enganche, venga. Vale. En el primer episodio estamos en las caballerizas reales de Córdoba, donde se cruzan las líneas maternas, muy importante, la línea materna es la base de la ganadería, calentitas con caballos de toda Europa. Se saca un bambú balanceado. Pero ¿qué pasa en los siglos posteriores? Porque se empieza a echar sangre fría. Napolitano, normando,
Total, que hasta casi el final del 18 se llega a hablar ya, hay textos de hipólogos que dicen, esos horribles normandos y sus cabezas de martillo. O sea, el caballo se va mucho para la sangre fría. Uh-huh. Y ahí la única solución para recuperar la esencia, el alma de nuestro caballo, o sea, el componente andaluz, el componente caliente que tiene dentro el caballo español, es recurriendo a caballos del mismo tipo y de otras latitudes, pero con similar clima que en España. Expediciones a Siria, expediciones a Turquía, la famosa Arabia Feliz, entre comillas, caballos que vinieron de ahí, vinieron a Europa en un periodo concreto que fue bastante largo, crearon la pura raza árabe aquí y crearon el caballo árabe hispano, que hoy día pues le puede establecer un paralelismo con el hispano-árabe, aunque no era exactamente lo mismo, y ese caballo es el que restauró el pura raza español. Vale. ¿Lo dejamos ahí? Y nos quedamos la semana que viene ya con el 2.0 y me lo explicas, qué es lo que viene ya más a nuestros días y es más lo que más conocemos. Yo estoy a tu servicio. Pues así lo dejamos, Guillermo, si te parece. Y la semana que viene nos contamos ya la versión 2.0, que es que tienes mucho que contar y yo no te quiero perder, ni quiero perdernos todos estos datos, porque eso, ya les he advertido que iba a ser muy difícil concentrar tanta sabiduría ecuestre en tan poquito tiempo. Guillermo García Palma, veterinario, clínico de caballos, juez nacional y jinete de doma clásica, y como han escuchado, un estupendo comunicador y que además no hay quien le pare a la hora de hablar con caballos. Ha sido un lujo tenerte, te emplazo para la semana que viene, ¿te parece? Pues nada, muchas gracias a ti por todas estas palabras. Vamos, yo lo que más contento estoy, lo que más me considero es un aficionado a los caballos desde que era muy pequeño y gracias a esa afición pues vivo todos los días una vida que me gusta. Pues claro que sí, haces divinamente. Hablamos la semana que viene, Guillermo. Tradición, historia, cultura, arte, pasión y caballo. Eso es Córdoba, el lugar que Felipe II eligió para crear la mejor raza del mundo, el caballo español. Córdoba, heredera del mayor legado histórico, mezcla de la sensibilidad árabe y la tradición judía, romana y cristiana. La única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad. Córdoba, cultura a caballo. Córdoba, como dijo Cervantes, es la madre de los mejores caballos del mundo. Córdoba, capital mundial del caballo español. Inma Ugarrio presenta Rienda Suelta en Radio Intereconomía.